Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer cómo hacer una transferencia desde lo que es la aplicación del Banco del Bienestar aquí en México. No sé si en otros países exista, pero supongo que no. Bueno, para esto vamos a ocupar directamente de lo que es tener la aplicación configurada en tu teléfono y haber esperado 48 horas como mínimo después de haber configurado lo que es la aplicación, ¿no? Una vez que ya la hayas configurado y todo eso, pues no hay ningún problema de deber que esperar 48 horas y luego 48 horas y luego 48 horas, ¿no? Una vez ya configurada y esperar las 48 horas principales o iniciales, ya vas a poder hacer transferencias de manera diaria, ¿no? Pero bueno, para esto vamos a utilizar lo que es la aplicación, te digo, ya configurada y habiendo esperado esas 48 horas. Aquí para iniciar en la aplicación simplemente lo que nos pide es la contraseña, así que la voy a poner. Esperamos a esto. Ponemos lo que es la contraseña, le damos en ingresar y nos va a aparecer lo que es nuestro saldo en la tarjeta o lo que tengamos disponible en nuestra cuenta, ¿no? En este caso en específico solamente cuento con lo que es 115 pesos con 20 centavos, mismos que me voy a enviar de esta cuenta a otra cuenta o a otro banco, a otra cuenta bancaria, ¿no? Para esto, dentro de la aplicación nos aparece lo que es la opción donde viene enviar dinero. Nos va a pedir algunos datos. Estos datos los debes de poner de manera exacta para que no haya ningún problema o un inconveniente con todo esto. De primera instancia lo que nos pide es cuánto vamos a mandar. Este saldo pues lo que vamos a poner es lo que tengamos disponible en nuestra tarjeta. Pero ojo aquí, solamente nos deja mandar o enviar de manera diaria 1500 pesos. Esto quiere decir que si en tu tarjeta tienes 3000 pesos, 4000 pesos, 5000 pesos, pues no lo vas a poder mandar todo de golpe de un día a otro, ¿no? Para mandar toda esta cantidad debes de esperar, ya sea hoy mandas 1500, mañana mandas otros 1500 y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque el límite diario es 1500, ¿vale? En este caso, como no tengo ese dinero en esta tarjeta, pues solamente voy a enviar lo que tengo disponible en esta ocasión, ¿no? Que serían 115 pesos con 20 centavos. Le damos aquí, le damos atrás y le vamos a dar en la flechita aquí, ¿vale? Para que nos pida las demás información. Aquí nos va a pedir el nombre del beneficiario o el nombre de la cuenta en la que vamos a mandar el dinero. En este caso pues sería mi otra cuenta, por lo que voy a escribir lo que es el nombre y abajo ponemos el número de cuenta o la clave del banco o la cuenta clave del banco. El número de cuenta suele ser 10 dígitos y el número clave o la cuenta clave suelen ser 18 dígitos. También debes de tener en consideración que no todos los bancos o no todas las instituciones son aceptadas, por lo que mira, yo intenté enviármelo a una cuenta de alguna institución financiera que se llama Nu aquí en México, pero esa no me la detecta como si fuera un banco, por lo tanto no me deja enviármelo. Lo voy a enviar ahora mismo a una cuenta que es del Banco Azteca, así que ahí sí me la detecta con total normalidad y no hay ningún problema. Ponemos lo que es el nombre, ingresamos lo que es la cuenta clave. En este caso pues yo ya la tenía copiada lo que es el portapapeles, simplemente le dejo seleccionado, le doy en pegar y aquí tengo los datos, ¿no? Tengo tanto el nombre del beneficiario como la cuenta clave. En este caso en la parte de abajo me identifica que es de un banco es el Banco Azteca, así que no hay ningún problema. Le vamos a dar en siguiente y nos pide el número de referencia y el concepto. El concepto pues puedes ponerle, no sé, transferencia o envío de dinero o no sé, pago, lo que tú quieras. Es tal cual por qué haces esta transferencia o este envío. Es como para identificarlo, así que le voy a poner nada más envío, ahí está. Le voy a dar atrás, el número de referencia se queda así por defecto, por default, no lo muevas. Si quieres moverlo puedes moverlo, pero pues yo te recomendaría dejarlo así como te aparece aquí. Le vamos a dar en el siguiente y aquí nos aparece lo que es un resumen de la operación que vamos a realizar. En este caso voy a enviar 115 pesos con 20 centavos a lo que es la cuenta. Aquí la tenemos, que sería de mi banco, que es esta del Banco Azteca. El beneficiario pues sería el nombre del titular de esta cuenta, que es mi nombre, y va a ser desde mi cuenta de banco, que es esta que tenemos aquí, el número de referencia y el concepto, o sea, por qué enviamos este dinero, que le puse envío, no hay ningún problema. Le voy a dar en donde viene enviar dinero. Nos pide lo que es nuestra contraseña para validar esta transacción, así que le ponemos la contraseña. Una vez ya puesta lo que es la contraseña, solamente le vamos a dar donde viene autorizar y si el envío fue exitoso, aquí nos va a aparecer lo que es envío exitoso. En este caso me parece que, bueno, la contraseña la puse mal, la voy a volver a poner, vamos a esperar a ver.
Bueno, sí, efectivamente había puesto mal lo que es la contraseña. La volví a poner de esta, me parece que ahora sí la puse correcto. Le vamos a dar en actualizar. Y en caso de que el envío haya sido correcto, aquí nos va a aparecer de que la operación fue exitosa, ¿no? Aquí tenemos lo que es el comprobante. Y pues ya, básicamente le damos aquí atrás. El saldo pues nos va a aparecer en este caso pues en cero. En este caso pues el saldo nos va a aparecer en cero porque pues ya nos quedamos sin nada. Y el envío pues ya debería de haber llegado a lo que es la otra persona. Y pues bueno, básicamente de esta manera podríamos enviar lo que es dinero de una cuenta del Banco del Bienestar a otra cuenta. En este caso en específico, pues lo hice de esta cuenta del Banco del Bienestar a una cuenta del Banco Azteca, ¿no? Pero pues bueno, espero el video haya sido entendible para todas las personas. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Y mi nombre es Jorge Romero. Recuerda que subo video cada semana. Adiós.